de este trimestre, que es el segundo trimestre del año. Ya estamos a mitad de año, ¿verdad? Y bueno, también esperemos que seamos generosos con nuestras ofrendas de este 13º sábado. Creo que nos tocó aquí en México. Todo este trimestre hemos hablado de los pactos, del nuevo pacto, del antiguo pacto, del pacto que Dios hizo con Abraham, con algunos de sus profetas. Y el pacto, ya lo habíamos explicado antes, es tener una alianza con alguien. Y siempre Dios pone la iniciativa. Él es el que nos busca para hacer ese pacto, para hacer esa alianza. Esta última lección de este trimestre dice la vida del nuevo pacto. Y la introducción dice, el versículo para memorizar: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y nos habla en esta última lección, dice que este trimestre ha sido un estudio sobre el pacto. Es básicamente Dios quien dice así: ¿cómo te salvaré del pecado y punto? Pero Dios quiere más bien que nosotros, esta alianza que hemos firmado con Él, Dios quiere que la vivamos, que la empezamos a vivir ya, desde una vez que hemos firmado esa alianza con Él. ¿Pero cómo? Pues Dios dice que no nos da una especie de vacaciones, más bien nos da un trabajo que hacer. Y no es un trabajo duro, porque dice Él que echemos todas las cargas sobre Él y verán que vuestra carga se va a hacer liviana. Y hay muchas promesas que vamos a ver a través de esta lección. Yo les decía que Dios quiere que empezamos a vivir el nuevo pacto aquí en esta tierra. Es decir, que nosotros experimentamos viviendo con Jesús en esta tierra antes de su última promesa, que es la última promesa que tendremos es la vida eterna, precisamente. Pero la promesa el experimentar una vida aliado con Cristo es empezar a vivir esa vida plena que quiere que Dios que vivamos. Es imposible que nosotros no tengamos aflicciones porque estamos todavía en este mundo. Y sabemos que quien manda todas las cosas malas es Satanás, ¿ya? Satanás nunca ha podido ganarle a Dios y pues se viene a desquitar con nosotros, como quien dice. Entonces, en esta introducción dice que Dios quiere que vivamos como si ya estuviéramos viviendo aquí en el cielo. Digo, allá en el cielo, aquí en la tierra, como si tuviéramos un pedacito de cielo, aquí en esta tierra. Y también dice que el Señor se preocupa por nuestra vida ahora y quiere lo mejor para nosotros también ahora. Es decir, Él quiere que vivamos pues bien, ¿verdad? Y empecemos a experimentar esta vida eterna ahora y quiere lo mejor para nosotros ahora. Y como seres humanos nosotros estamos acostumbrados a que las cosas las tengamos ya y ahora, en el momento, ¿verdad? Y aquí pues Dios nos está ofreciendo esto, vivir la vida eterna ahora. Dice que las recompensas, los dones, estas son bendiciones que quienes por fe entablan la relación del pacto pueden disfrutar aquí y ahora. Bien. Vamos a pasar rápido aquí a la parte del gozo. La parte del domingo dice que gozo. Hay un corito que se llama
yo amo el gozo, ¿verdad? Y nosotros debemos estar gozosos de que Jesús nos encontró en este mundo, nos llamó y de alguna manera nosotros hemos aceptado vivir con Él, aunque a veces nuestros altibajos nos hacen sentirnos indignos, pero ese sentimiento de indignación es parte también de Satanás. Y nosotros, bueno, más bien Dios, Cristo, quiere que vivamos gozosos. Ya hay grandes ventajas que tenemos como pueblo del pacto. Es la promesa precisamente del gozo. Dice que como cristianos a menudo se nos dice que no nos dejemos llevar por los sentimientos. Pero sería imposible que no tuviéramos sentimientos. Los tenemos porque somos seres humanos. Pero hay una cosa que sí podemos hacer con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, y es mantenerlos bajo nuestro sano control. A veces es imposible, pero es posible cuando tenemos esa alianza con Cristo. Y no tendríamos nosotros por qué negarlos, esos sentimientos, o más bien no nos tenemos que hacer la vista gorda que no tenemos sentimientos o emociones. Y es claro que nosotros casi por lo regular nos dejamos guiar por los sentimientos, sino por la razón, porque pues somos seres humanos. Pero aquí hay algo que por el medio de la ayuda del Espíritu Santo, podemos mantenerlos bajo un sano control. Y esto nos ayuda a que experimentemos el gozo que Dios quiere que experimentemos. A veces, cuando las aflicciones tocan a nuestro corazón, que se nos muere un ser querido, que no tenemos para pagar las deudas o que nos encontramos enfrascados en un problema financiero, a veces decimos, ¿cómo voy a tener gozo si no he pagado esto, si me vienen? Pero Dios nos dice que ya no es lo mismo cuando no teníamos a Cristo. Y ahora que tenemos a Cristo, las aflicciones vienen de todas maneras, pero las experimentamos de una manera mejor, sabiendo que Dios nos abrirá nuevos caminos para encontrar soluciones. Debemos de confiar plenamente en Dios, aún cuando nos hemos quedado sin trabajo, aún cuando los problemas nos acechen, y aún cuando Satanás esté sobre nosotros. Y bueno, ese gozo no es un gozo, ¿cómo les quiero decir? Que sea un gozo un gozo con Cristo. Para que lo entendamos, no es un gozo como el mundo se goza, que para decir que ellos están gozosos, pues van a fiestas, toman, se emborrachan, hacen cosas que nosotros no debiésemos hacer. O sea, el gozo del cristiano es muy diferente al gozo del mundo. Y dice aquí que Juan fue uno de los 12 discípulos originales que vivió de cerca, que estuvo físicamente con Jesús, que él lo conoció, lo palpó, estuvo físicamente con él. Cuando nosotros estamos con una persona y la conocemos el timbre de su voz, conocemos su complejidad,
es decir, no su complejidad, bueno, algo así, no me acuerdo esa palabra. Eh, Sabemos por lo de su estatura, por su talla que usa, etcétera. Lo conocemos tanto porque pues lo vemos todos los días. Y ellos convivieron con él 3 años y medio y lo vieron hacer muchos milagros, muchas cosas, pero sobre todo lo vieron hablar cosas maravillosas, hablar cosas de su padre, cosas de la que nos esperan si luchamos hasta el fin en este camino. Y una de las cosas que ellos nos dejaron, que podemos tener ese mismo gozo que tuvieron ellos cuando estuvieron físicamente con Jesús, es precisamente que nos dejaron la palabra de Jesús. Nosotros podemos estar con Cristo, a lo mejor no físicamente, pero sí conocerlo bajo el estudio de su palabra. Al tener una relación con Él en oración, al tener una relación con Él de platicar con Él como un amigo, cuando vamos en el carro, al trabajo, cuando nos agobia algo, decírselo a Él y sentirlo como Juan y todos los demás discípulos lo sintieron. Nosotros podemos, por medio de la palabra, conocerlo ahora y experimentar ese mismo gozo. Es un gozo que, pues, nadie lo puede dar más que Cristo. Y dice que nosotros llegamos a ser testigos también de Él cuando lo conocemos, porque lo hemos conocido a través de su palabra. Jesús nos ha abierto el camino para entablar esta relación cercana con el Señor, y un resultado de esta comunión en esta relación precisamente es el gozo. Dice que Juan quiere que sepas que lo que has oído acerca de Jesús es la verdad. Él lo vio, él lo tocó, lo sintió y lo escuchó. Y por ende ellos también pueden entablar una relación gozosa con su Padre Celestial, quienes los ama y se entregó a sí mismo a través de su Hijo por ellos. El más grande gozo es sentir que alguien ha pagado por nosotros una cuenta, ¿verdad? Una cuenta que nosotros mismos no podíamos pagar. Y precisamente cuando sabemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pues sentimos ese gozo, ¿verdad? Que podemos ser salvos a través de Él, que no podíamos ser salvos por nosotros mismos. Cualquier mérito que nosotros hagamos no alcanzaría a rescatarnos del pecado. Entonces sabemos que Jesús mismo se hizo pecado por nosotros para salvarnos, y ese es el gozo que cada cristiano debemos experimentar, que a saber que somos libres de pecado, ¿verdad? Bien, pasemos bueno, no sé si alguien tenga algún comentario ahí. Si no, pasemos a la parte del lunes, libre de la culpa. Aquí nos hace una alusión de una persona que asesinó a una joven. Dice que la asesinó de tal manera que fue brutalmente el asesinato. Y la policía no tenía ninguna pista sobre quién la había asesinado. Y lo que hizo la policía fue que dejó un micrófono ahí en la tumba. Y dice que un joven se acercó a la tumba y se arrodilló y llorando le pidió perdón a la mujer. La policía, por supuesto, al monitorear sus palabras, dice que detuvieron al criminal. Porque sin duda, fue
fue la manera de que él sentía esa culpa y fue a pedir perdón, pero pues sabemos que una persona ya muerta no escucha, no oye, no tiene ya nada que participar en este mundo. Sin embargo, esta persona se sentía con esa culpa y la quería descargar, ¿verdad? Y dice que hay una pregunta que llevó a ese hombre a la tumba, pues fue la culpa, que otra cosa, ¿verdad? Dice que todos hemos hecho cosas de las cuales nos avergonzamos, cosas que deberíamos pedir, cosas que deberíamos poder deshacer, pero que no podemos. Eh, hay algo que nosotros nos avergüenza en este momento, algún pecado que hemos acariciado y que sentimos vergüenza. Si se revelara, pues sentiríamos mucha vergüenza. Y los culpables nada más seríamos nosotros. Pero nosotros sabemos que cuando vamos de rodillas a Jesús, esa culpa se puede deshacer, se puede deshacer si aceptamos de todo corazón, nos arrepentimos. Y esas cosas que nos hacen avergonzar, los pecados que nos hacen avergonzar, dice que Jesús los absorbe, pero también los perdona, y esos pecados se van hacia el fondo del mar, por decir algo literal, por decir algo figurativo, hasta el fondo del mar, que es donde nadie ha llegado al fondo del mar, se dice que nadie ha llegado. Sin embargo, es también parte del gozo, saber que alguien ya pagó por nosotros. Dice que gracias a Jesús y a la sangre del nuevo pacto, ninguno de nosotros tiene que vivir bajo el estigma de la culpa. Según el texto de hoy, no hay ninguna condenación en contra de nosotros. Dice que el juez supremo nos considera libres de culpa. ¿Pero cómo? Bueno, porque cuando aceptamos la sangre de Cristo, esa culpa que nos acecha, así como ese joven fue a la tumba a pedir perdón, pues nosotros se la confesamos a Dios y a Cristo, por medio de Cristo, y no a ningún hombre, ¿eh? Porque no hay quien nos absuelva, un hombre que nos absuelva de la culpa, solamente Dios. Entonces, dice, ¿cómo ayudan estos versículos a entender Romanos 8:1, por ejemplo, San Juan 5:24, Romanos 3:24, 2 Corintios 5:21? Y algunos de esos versículos dicen lo siguiente: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasará de muerte a vida. Son unas promesas de Cristo. Dice, al que no conoce pecado, por nosotros se hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, por eso dice que el juez supremo nos considera libres de culpa, ¿ya? Porque nosotros tenemos en quien depositar esas cargas de pecado. Y una de las grandes promesas de vivir en una relación de pacto con el Señor es que ya no tenemos que vivir bajo el peso de la culpa. Gracias a la sangre del pacto, nosotros que elegimos entablar esa relación de pacto con Dios, que elegimos cumplir con las condiciones de la fe, el arrepentimiento y la obediencia, podemos ver que se nos quita la carga de la culpabilidad. Y podemos citar también las Escrituras, y uno de los mejores versículos para citar en estas ocasiones a Romanos 8:1. Pues ahora ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan, perdón, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús pagó el castigo por nosotros. Dice que solamente nosotros tenemos que aceptar, pues, el sacrificio y la sangre expiatoria de Cristo en favor de nuestros pecados. Pero si nosotros andamos conforme a la carne, es decir, pues conforme a este mundo, entonces quiere decir que no hemos experimentado ser aliados de Jesús, ¿verdad? Porque dice aquí, debemos andar conforme al Espíritu. ¿Y qué quiere decir literalmente? Bueno, pues que nosotros no debemos andar en fiestas, en glotonerías, en cosas del mundo, o sea, ¿cómo se llama? En cosas que son contrarias a lo espiritual. Sino aquí dice conforme al Espíritu. Y hay unas cosas que nos hacen no ser religiosos, sino más bien cristianos. Y estas cosas, por ejemplo, son el orar, el estudio de la palabra de Dios y el compartir la palabra de Dios con otros. Y podemos decir que quienes hacen eso, pues andan conforme al Espíritu, ¿verdad? Bueno, en lo que sí, pues, hemos experimentado en Jesús, cuando nosotros aceptamos ese nuevo pacto con Jesús, es el pacto que hicimos nosotros con Él cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal, cuando lo aceptamos como los discípulos, lo aceptamos como un amigo, lo aceptamos como nuestro hermano, lo aceptamos como el Cordero que nos quita el pecado, cuando lo aceptamos como nuestro mediador hacia Dios. Y claro que en el transcurrir de conocerlo, nuestras cosas, nuestros pensamientos nos van a cambiar definitivamente. No podemos seguir siendo los mismos de antes. Entonces no hemos experimentado pues esa transformación del cristiano. Por eso dice que en la parte del martes que hay un nuevo corazón, un nuevo pacto. Experimentar la vida del cristiano aliado con Cristo, dice, es tener a Cristo que habita en nuestros corazones. Dice que a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender que con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Cristo. A veces nosotros humanamente, cuando tenemos mucho conocimiento de alguna cosa, cuando nos hacemos expertos en una cosa, a veces de tanto practicar una cosa, yo por ejemplo que juego básquet, veo que a unos se les facilita mucho encestar la canasta y a otros se nos dificulta un poquito. Y a veces nos dicen ahí mismo que ya andamos enganchados, quiere decir que ya andamos donde quiera que en cualquier punto de la cancha podemos encestar. Pero aquí dice que tener pues un conocimiento de algo solamente es una parte de todo el universo del conocimiento que hay. Mas, sin embargo, quien tiene toda la plenitud de todos los conocimientos que hay en este mundo, quien es un catedrático universal, pues solamente es Cristo y Dios. Entonces, a veces nosotros nos queremos mucho porque sabemos
mucho de una parte, pero solamente de una partecita. Y aquí dice que tener el conocimiento, dice, el amor de Cristo que excede en todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí sabemos plenamente que dice la lección que el mundo va a terminar con todo, y con todo lo que hemos hecho, todo, las casas donde estamos viviendo. A veces nos esmeramos mucho por ser muy detallistas con las casas donde vivimos o algunas cosas de las cuales nos servimos, por ejemplo, los carros, los coches, las camionetas, las bicicletas, etcétera. Nos esmeramos mucho, pero a veces tenemos que tener el conocimiento de que nada de lo que hay aquí, pues todo va a terminar junto con este mundo. Todas las cosas serán hechas nuevas, dice Dios. Pero a veces no conocemos el tan grande amor que tiene Cristo, la sabiduría, porque excede en anchura, en longitud, en profundidad. El amor de Cristo es infinito y nosotros no lo podemos entender porque tenemos nuestra mente finita. Todo conocimiento dice para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces, solamente siendo humildes, solamente podemos tener algunos rasgos de ese conocimiento. Y también esos rasgos de humildad los hallamos en Cristo, que siendo Él el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nunca hizo de sus poderes, nunca humilló a nadie, nunca, siendo que tenía el poder para salvarse de la muerte, siendo que podía decirle a su padre que le mandara una legión de ángeles o algo, nunca usó sus poderes, sino siempre se permaneció humilde. Y eso también es parte de este versículo, ¿verdad? De que nos llenemos también de Él, del amor de Cristo. Dice que excede en todo conocimiento. Entonces, este nuevo pacto de tener ese nuevo corazón, hay una ilustración, dice que ese corazón es un corazón de carne, no un corazón de piedra, un corazón que sea más sensible, un corazón que sienta y no un corazón de piedra. Y el único cirujano que puede hacer esa transformación sabemos que es Cristo. Y aquí dice que ¿por qué necesitamos pues un corazón nuevo? ¿Qué cambios se manifiestan en aquellos que tienen un corazón nuevo? Pues porque el corazón que antes teníamos era un corazón que estaba dañado por el pecado, insensible a las cosas de Dios. Era de piedra. Y necesitamos pues un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón donde estén escritas el carácter y la ley de Dios, ¿verdad? Que no se nos olvide, que no tengamos que escribirlas ahí cerquitas del refrigerador, que las tengamos siempre en nuestro corazón, que nos rijamos por las leyes de Dios, por su carácter, que reflejemos el amor de Dios, que atendamos las necesidades de nuestro prójimo, que cuando nos sentemos a un lado del desvalido, que visitemos los enfermos, que aquellos que están sufriendo, nosotros participemos de ese dolor. Dice que nuestra fe no significa nada, sino está arraigada al amor por Dios y el amor a los demás. Y eso de arraigado o cimentado, hace un poquito que andamos con los albañiles, no podemos poner una dala sobre la tierra.
sino la dala se pone sobre los cimientos para que se arraigue ahí, que al momento de las columnas no sufran una fractura. Entonces así arraigados al amor de Dios, cimentados en Cristo, en la piedra angular, que es Cristo Jesús. No podemos edificar o construir en algo que no sea Cristo, porque si no, nuestras paredes, nuestras columnas se van a fragmentar. La relación al amor de Dios por nosotros es lo que cambia nuestro corazón y nos infunde amor por los demás. La relación al amor de Dios por nosotros es lo que cambia nuestro corazón y nos infunde amor por los demás. Cuando habla de que estamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿cómo se refleja, pues, qué cambios hay en aquellos que tienen un corazón nuevo? Pues luego se ve, lógico, que a veces no se refleja ni en los pastores, ¿verdad? Desgraciadamente sí, pero eso no nos debe importar a nosotros, a nadie. O sea, nosotros sabemos que la salvación es personal. Por eso nuestro único ejemplo a seguir es Cristo Jesús. Y en Él encontramos todos esos rasgos, toda la sabiduría, toda la humildad, todo. Bueno, dice cómo se relaciona este versículo con el que Pablo escribió. Ahí nos lleva a Efesios 3, 17 al 19. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que en Él permanece, el amor permanece en Dios y Dios en Él. Bueno, seguimos el nuevo pacto y la vida eterna. El nuevo pacto, bueno, dice aquí el versículo para memorizar, no para memorizar, con el cual la introducción de la parte del miércoles, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25 y 26. Este es el versículo con el que empieza esta última lección. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es otra de las promesas que nosotros deberíamos grabar en nuestro corazón, en nuestra mente, porque uno de los temores del ser humano precisamente es la muerte. Pero cuando nosotros enfrentamos la muerte, no con esa valentía humana, sino con eso que nos da Dios de enfrentar la muerte, esa esperanza de que la muerte solamente es un paso, que todo el mundo a veces tenemos que seguir aquí mientras estemos vivos. Esta muerte no la enfrentaríamos sin temor, la enfrentaríamos con Cristo, diciendo que realmente esta vida es un lapso, es un sueño, esta muerte, perdón. Y dice que hay dos dimensiones de la vida eterna. La dimensión presente otorga al creyente la experiencia de la vida abundante ahora. Y para que nosotros tengamos para que lo entendamos, la vida abundante ahora es que la vivamos en plenitud, ¿verdad? Que gocemos con nuestra familia, que estemos con nuestros hijos al momento de que nos necesitan, de que estemos en armonía con Dios, de que la vivamos plenamente, es decir, viviendo cada momento. Si lo que estemos haciendo lo hagamos con gusto. La carrera que nosotros hemos elegido seguir, debemos ser amantes de nuestra carrera, ¿verdad? Como los doctores, aunque les vayan a tocar a medianoche, pues tienen que ir a consultar al enfermo, etc. Vivir una vida en plenitud, pues vivirla abundantemente ahora. Dice que incluye las muchas promesas que se nos han dado para nuestra vida ahora. Bueno, pues otra de las dimensiones, pues sin duda que es la vida eterna. La promesa de la resurrección, ¿verdad? Aunque todavía está en el futuro, es el único suceso que hace que todo lo demás valga la pena
el único acontecimiento que coronan todas nuestras esperanzas como cristianos. Pues los cristianos tenemos una ventaja acerca de los profetas, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Cristo murió, pero ya no está en la tumba. Él resucitó y fue a prepararnos un hogar a cada uno de nosotros. En cambio, los que creen en Mahoma o los que creen en otros, en el budismo, etcétera, pues sus profetas permanecen todavía en esa tumba. Y esta vida eterna, tanto se nos invita, como dijo la introducción de la lección, a vivirla aquí en la tierra como si estuviéramos en un pedacito de cielo, y tener la esperanza de la vida eterna nos da esa seguridad de que enfrentemos las cosas sabiendo que estamos todavía en este mundo de pecado y sabiendo que algún día pues tendremos que dejar a nuestros seres queridos. Pero dice aquí que muriendo con esa esperanza. No es lo mismo ver un sepelio de alguien que no tiene esperanza a un sepelio que alguien que tiene esperanza. Porque ustedes lo han experimentado al verlo. Muchos que no tienen esa esperanza, que no conocen a Dios, pues se aferran hasta el féretro de la caja ahí, porque pues no tienen esa esperanza, se emborrachan, le llevan mariachi o le llevan lo que sea, pero hagan lo que hagan, no podrán resucitar a esa persona, porque no tienen esa esperanza. Y en cambio nosotros un sepelio de un cristiano podemos verlo pacífico. Claro que es un momento de tristeza porque mismo Jesús lloró, también tenía emociones, y aquí lo vemos en la misma lección, que a veces las emociones no podemos controlarlas, ¿verdad? Pero aquí dice que Jesús lloró porque sin duda lo embargó la tristeza al ver que la separación. Pero bueno, aquí podemos ver también que tenemos una esperanza, es otra de las dimensiones, aunque sean futuras, pero hay una presente y una futura. Tenemos que vivir la vida como si estuviésemos ya en el cielo, ¿ya? Bueno, tratarla de vivir, porque a veces pues surgen los problemas y tenemos que enfrentarlos de una manera pues positiva, aliados de la mano de Jesús. Dice que está queriendo decir Jesús aquí, donde se encuentra la vida eterna. ¿Cómo entendemos sus palabras? De que quienes viven y creen, incluso si mueren, nunca morirán. Pues hay varios versículos que también nos dicen esa esperanza. Dice que al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y hay otros versículos que señala ahí. Dice que por supuesto todos moriremos, pero según Jesús, esta muerte solo es un sueño, una pausa temporal. Que para quienes creen en la culminación, en la resurrección de la vida eterna, ¿ya? Se culminará ahí todo. Y qué gran alegría es saber ahora que nuestro fin no está en la tumba, sino que no hay fin, que tendremos una nueva vida que durará para siempre. Esas son todas las promesas que Jesús nos hace cada día, ¿no? Al estudio de su palabra. Cristo se hizo una carne con nosotros para que pudiésemos ser uno en espíritu con Él. Dice, los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón tienen vida eterna por medio del Espíritu, como Cristo mora en nosotros y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida. Dice aquí que no hay esperanza y nos da esperanza, y nos da confianza para seguir en este mundo y para dar y compartir a otros, que ellos también tengan y puedan tener esa esperanza, no solo
nosotros, sino también que ellos la tengan en Cristo. ¿Verdad? Esa es cómo podemos ayudar pues de esta esperanza y esta promesa compartiéndola con alguien que tal vez esté luchando con el dolor de un ser querido. Hace poquito yo estaba comentando con una persona que también es cristiana, pero que lamentablemente perdió a su hijo de una manera así fea. Y me estaba diciendo que ella estaba peleada con Dios, diciéndole, reclamándole que por qué, si ella siempre estaba entregada a Dios y diciéndole a la demás gente que pues de alguna manera ella predicaba el evangelio y diciéndole con su vida a la demás gente que su aliado era Jesús y cómo era posible que le quitó de esa manera a su hijo. Entonces yo le estaba comentando que desgraciadamente hay maneras de enfrentar los acontecimientos dolorosos. Una es sabiendo, teniendo en mente que quien manda las cosas malas es Satanás. Y estamos viviendo en este mundo donde Satanás no pudo ganarle ya en el cielo a Cristo. Y como nosotros somos hijos de Dios, Él se desquita con los hijos de Dios. Y no es fácil aceptar este entendimiento o estas luchas que pasan aquí en esta tierra. Sin embargo, Dios es tan sabio que nos da tiempo de meditar, de ir ir meditando las cosas que nos acontecen. Y Dios va acomodando las cosas de tal manera y va poniendo a las personas adecuadas, de tal manera que ese pleito que él tenía con Dios vaya desvaneciéndose. Y precisamente vuelve a surgir el amor. Y a veces dice que ella también, en este lapso de tiempo que perdió a su hijo, descuidó mucho también a su esposo y todo. Y me está diciendo que fue a terapia. Pero sabemos que a veces las terapias pues, humanas o de este mundo no tienen a Cristo, no tienen. Y él estaba diciendo que, sin embargo, no podemos manifestar el amor si no lo tenemos. Entonces, hay un comentario del pastor Bullón, dice que cuando él llega a su casa, la esposa le prepara siempre una comida que le gusta. Me imagino que cuando él pocas veces está en casa, la esposa le prepara la comida que le gusta. Dice el pastor Bullón, pero yo no me enojo diciendo, oye, ¿por qué no preparaste la comida que más me gusta? Enojado ahí. Sino que dice que la esposa se la prepara pues por amor, ¿verdad? Y a veces nosotros, sabiendo las cosas que les agradan a los demás, no lo hacemos, a veces lo hacemos a propósito, no sé, para hacerlas enojar más o no estar de acuerdo con ellas. Pero más, sin embargo, este es otro ingrediente más, que es otro toque ahí, que es el amor, ¿verdad? Bueno, aquí por último vamos a hacer el nuevo pacto y la misión. Dentro de este pacto, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuevo pacto, como nuestro Salvador, no podemos aceptar a Cristo y ya tirarnos a la hamaca, ¿no? O sea, siempre tenemos que hacer algo, porque humanamente nos volveríamos ociosos. Y dice aquí que tenemos una misión. Y aquí lo dice en la parte del jueves, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, este es un sentido de misión. Si hemos aceptado a Cristo y hemos entendido el sentido de esta vida, de cristiana también, lo que quiere Dios que hagamos con nuestra vida ahora, es que también necesitamos compartir y debemos de tener este sentido de misión. Y Dios nos da este sentido de misión, nos hace ese llamado.
Dice, vayan y hagan discípulos, compartan el evangelio y hagan discípulos aquellos que están en las diversas partes de la tierra y hasta el último de la tierra, ¿no? Y como iglesia adventista, nosotros tenemos esa misión, tanto a nivel cúpula y como a nivel cada uno de nosotros en el entorno en que vivamos. Parte de las ofrendas que nosotros precisamente vamos a dar este 13º sábado, ya tienen una misión específica de ayudar en algún proyecto que ya está especificado. Pero nosotros individualmente debemos tener una misión. Esa misión es hacer discípulos y pues compartir la palabra de Dios con otras personas, enseñándoles. Si yo tenía una vida de gozo, encontrar una vida de gozo con Jesús, pues sería estar fuera del pacto si no hago eso. Esa alianza que hice con Jesús, sería egoísta si yo no me la dejo para mí. Entonces aquí hay una misión, un trabajo que hacer, es compartir. Si lo menos que podamos hacer es compartir una revista, un librito, eso es lo que vamos a hacer. Hay mucha gente que hace más cosas, que debería ser nuestro ejemplo. Yo admiro que van a los hospitales y están con pacientes, etc. Entonces, que dan consuelo. Hay una misión, pues, dice, vayamos, llegamos pues discípulos a todas, guardando su palabra y enseñándoles a otros a guardarla, a compartir el evangelio y enseñándoles como Cristo quiere que vivamos. Que vivamos aquí en esta tierra, que vivamos como si fuera ya un pedacito de cielo, ¿eh? Esa es una de las dimensiones que ahorita tuviésemos que estar ya viviendo. Y la segunda dimensión es la esperanza más gloriosa, el evento más glorioso que cada cristiano debe estar esperando, que es la segunda venida de Cristo. No sé si alguien todavía tiene un comentario, alguien que quiera compartir algo que a mí se me haya pasado. En la parte para estudiar y meditar, dice, el Santo Hijo de Dios no tenía pecados ni pesares propios que cargar. Cargaba con las aflicciones de los demás, porque sobre él recayó la iniquidad de todos nosotros. Mediante la simpatía divina, él se conecta con el hombre y como representante de la raza, se somete a que lo traten como transgresor. Él contempla el abismo de la aflicción que nuestros pecados abrieron para nosotros y propone tener un puente a través de la separación del hombre con Dios. Pues Cristo es el que dejó el cielo, dejó la comodidad del cielo, se quitó los poderes, se anonadó y vino a nacer aquí con nosotros. Vino a enterarse de cómo vivíamos, vino a cargar con, dice que conoció el pecado y se hizo pecado por nosotros. Así es que, qué grande amor, qué gran ejemplo, ¿eh? ¿Y cómo podíamos pagar nosotros eso? ¿Cómo podemos corresponder? Pues no hay otra manera que más que obedecer su palabra y tratar de reflejar su carácter y su estilo de vida. Bueno, no, yo con eso quiero terminar. No sé si ustedes quieran añadir algo de esta lección. Esta es la última lección que hemos hablado acerca de los pactos, del pacto de Dios. Parece que no hay nadie. Creo que no, Carlos. Bueno.
Muchas gracias, Carlos. Te agradecemos por compartirnos la lección. Estuvo muy interesante y ahorita vamos a escuchar un canto y al finalizar te pedimos que nos despidas en oración. Sí, muy bien.